Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy el tema lleva por título Poco menos que idénticos y queremos estudiar acerca de dos personas en la deidad, el Padre y el Hijo. Por supuesto, seguro debes haber escuchado ya hablar acerca de cierto movimiento antitrinitario que se ha levantado dentro de la iglesia adventista. Estos hermanos por tendencia son semi-arrianos. Ellos enseñan que Dios el Padre en algún momento en la eternidad dio origen o engendró a la persona del Hijo. Y aunque el Hijo de cierta forma hereda ciertos atributos divinos, hay que reconocer que no es del todo igual al Padre en cuanto a deidad se refiere, ya que Cristo tuvo un comienzo en la historia, mientras que el Padre es eterno en el absoluto sentido de la palabra. Ahora, para los trinitarios, esto es un concepto errado, pues entendemos que tanto Cristo como el Padre pues comparten la eternidad, ellos son coeternos. Ahora voy a compartir contigo ciertas evidencias que de alguna forma, si no son entendidas de manera clara, van a explotar la cabeza de nuestros amigos antitrinitarios. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la igualdad de títulos que nos ofrecen que nos ofrece la inspiración acerca del Padre y del Hijo. Títulos bastante significativos que estamos seguros que nuestros amigos antitrinitarios no aceptarían para la persona del Hijo. Por ejemplo, si leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10, dice allí lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Ahora, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en sostener que el Dios vivo y verdadero ahí es el Padre, mientras que luego se habla obviamente de Cristo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Así que el Hijo del Dios vivo y verdadero, entonces ahí ese título, el Dios vivo y verdadero, debe ser la persona del Padre. El asunto es que nuestros amigos antitrinitarios no pueden sostener que Cristo, el Hijo, sea también el Dios vivo y verdadero. Para ellos solo el Dios vivo y verdadero debe ser solo el Padre. Ahora, la hermana White, quien en mi opinión tenía un pensamiento trinitario claramente, en la siguiente cita no tuvo ningún problema con reconocer que Cristo también es el Dios vivo y verdadero. Manuscrito 187 de 1903 dice: oh Dios, Dios vivo y verdadero, enséñame tu camino, tu voluntad, con tal sencillez que pueda soportarla. Ayúdame a caminar humildemente contigo, dame poder para llevar tu yugo, ayúdame a aprender de ti a ser manso y humilde. Has invitado a cada alma, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Al aprender acerca de la mansedumbre y humildad del gran Maestro, encontrarán descanso. Ahora, definitivamente esto se refiere a Cristo. Es Cristo quien hizo esta declaración y se puede leer allí en Mateo 11:29, donde es Cristo quien dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la hermana White evidentemente no tuvo ningún problema con llamar a Cristo el Dios vivo y verdadero. Si tú no crees que Cristo también es el Dios vivo y verdadero, debes tener algún problema. Ahora, ¿qué tal acerca del título el anciano de días? Si leemos Daniel 7, 9 y 10 y también el versículo 13, nos queda claro allí que el anciano de días, el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Este es la persona de Dios el Padre, quien se presenta allí con su pelo, dice su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y luego aparece uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Está claro que esta persona que se identifica como el hijo de hombre que viene hasta el anciano de días es Cristo. Así que en Daniel 7 el anciano de días es Dios el Padre y Cristo es el hijo de hombre. Ahora, si usted lee el manuscrito 104 del año 1900, dice lo siguiente: cuando José y María llevaron a Jesús al templo, él era solo un bebé de unas pocas semanas, pero él también fue el anciano de días cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Ahora usted puede terminar de leer la cita. Queda claro y probado aquí que la hermana White no tuvo ningún problema con aplicar a Cristo el título del anciano de días y dice cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Esto es un texto que se refiere a Cristo, evidentemente, pero nuestros amigos antitrinitarios jamás aceptarían que Cristo sea el anciano de días. Para ellos, el anciano de días, que tiene eternidad absoluta, que no tuvo un comienzo en la historia, debe ser el Padre, no Cristo. Es bastante raro para ellos
que la hermana White aplique a Cristo el título del anciano de días. Evidentemente ella hizo esto porque no tenía ningún problema con esta idea, pues para ella Cristo y el Padre son uno, están formando al único Dios verdadero. Pues es lo que entiende el pensamiento trinitario. No hay ningún título, ningún aspecto de la deidad del Padre que no sea aplicado de igual forma a Cristo. Ahora, ¿qué tal? Cuando leemos Mateo 23:9, ahí Jesús hizo una declaración muy interesante y vamos a encontrar algo que sucede cuando se habla en la Biblia acerca de la deidad. En muchas ocasiones se refiere a uno de los miembros de la deidad y se usa la palabra como uno, solo, único, el único Dios verdadero, el solo soberano. Por ejemplo, en Mateo 23:9 dice: y no llaméis vuestro Padre vuestro en la tierra a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, muchos entenderían esto de una manera bastante literal y cerrada, sin ninguna otra comprensión, así que nuestro Padre Celestial es uno solo, y lo entienden en un sentido numérico, de valor numérico. Solo hay uno, un Padre Celestial en el cielo, y ese solo es la persona de Dios el Padre. Entonces, si solo Dios el Padre es el único Padre Celestial, no podríamos entender a ninguna otra persona como Padre Celestial. Ahora, para la comprensión trinitaria, el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que tanto el Padre como Cristo como el Espíritu Santo, cualquiera de ellos puede llevar el título de Padre Celestial. El Padre Celestial puede ser Dios el Padre, Cristo también es nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo es nuestro Padre Celestial también. El asunto es que esto es lo que entiende la doctrina de la Trinidad, pero nuestros amigos antitrinitarios jamás aceptarían esto, y ellos te van a decir que el Padre Celestial solo es Dios el Padre. Y van a citar, por ejemplo, Mateo 23:9 para decir que el Padre Celestial solo es Dios el Padre. Y está Cristo diciendo que en el cielo solo hay uno, uno es vuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, en el manuscrito 141 de 1908 leemos lo siguiente: y si el gozo de Cristo permanece en nosotros, lo que alegró su corazón está sobre nosotros, para que vuestro gozo sea completo. Es una conexión viva con el Dios vivo y de corazón tierno. Ahora dice a continuación: Jesucristo es nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el Padre con nosotros. Dios es el Padre, y ahí está el eslabón de la cadena que desciende para unir a sus hijos en conexión con el Padre. Así que en esta cita ya está diciendo que Jesucristo es nuestro Padre Celestial. Parece que después de todo, para la hermana White, en el cielo no hay un solo Padre Celestial, a no ser que cuando se dice un solo Padre Celestial involucra a las tres personas de la deidad. El Padre Celestial es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, de una forma especial, la persona de Dios el Padre es quien lleva este título en la mayoría de las evidencias, en la mayoría de los textos, y como función en estos roles que se han repartido estas tres personas para desarrollar el plan de redención, este plan trazado desde la eternidad. Hay un Padre, Dios el Padre. Hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Sin embargo, no hay ningún problema con reconocer que Cristo, el Hijo, también es nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo también puede ser nuestro Padre Celestial, porque no hay diferencia en cuanto a deidad. Y los mismos títulos que aplican a Dios el Padre son aplicados a Cristo. Por eso la hermana White no tuvo problema con aceptar que Jesucristo también es nuestro Padre Celestial. Y eso a pesar de que Mateo 23:9 dice que uno es vuestro Padre Celestial. Pero ese uno, Jesús dice que yo y el Padre uno somos. Así que ese uno es entre Cristo y el Padre, ellos son uno. Pero también Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno en la deidad, pues comparten todos los atributos divinos. Vamos a leer un poco más y estudiar más acerca de esto. Así que, aunque la Biblia dice que uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, la hermana White también dice que Jesucristo es nuestro Padre Celestial. Ahora, esto tampoco se lo inventó la hermana White. Usted sabe que la Biblia llama a Cristo Padre Eterno. Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Usted conoce el pasaje. En cuanto al uso de estas palabras único, solo, uno, que muchos tratan de hacer de eso una tormenta, y cuando leen la palabra único, la palabra solo, la palabra uno, pues entienden que solo debe haber uno y se refieren en valor numérico al Padre. Pues cuando leemos Mateo 19:17, le dice allí: Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Está hablando Jesús. Ninguno hay bueno, fíjate, usa la palabra ninguno,
sino uno. Aquí tenemos la palabra ninguno y la palabra uno. ¿Y quién es ese uno, único? Y algunos entienden esto en un sentido numérico, uno solo. En número es Dios. ¿Quién es Dios ahí? El Padre. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, si yo interpreto ese texto de esa forma, entonces no puedo aceptar que Cristo haya sido bueno. El Hijo, la persona del Hijo, no es bueno, porque bueno solo es uno y es el Padre. A no ser que sea trinitario y entienda que las características de Dios el Padre, pues abrazan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese uno ahí, ese único bueno que es Dios, se refiere también a Cristo. Y se refiere también al Espíritu Santo. Ninguno hay bueno sino uno, pero Jesús también dijo, yo y el Padre uno somos. Así que uno ahí, y ese único bueno, que no hay ninguno bueno fuera de él, es el Padre, es el Hijo y también es el Espíritu Santo. La hermana White lo entendió también de esta manera en el manuscrito 16 de 1890. Dice, si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, nos ayuda a resistir. Vino para combinar el poder divino con los esfuerzos humanos. Jesús estaba libre de todo pecado y error, no había rastro de imperfección en su vida o carácter, mantuvo una pureza impecable en las circunstancias más difíciles. Ahora dice a continuación, es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios. Pero nuevamente dijo, yo y el Padre uno somos, y este es el principio que opera en la comprensión trinitaria. Yo y el Padre uno somos, ellos son uno, así que cuando Jesús dice, no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios, no solo se refiere al Padre, en primera instancia está hablando del Padre, pero también lo involucra a Él. Dice a continuación, hermanos, vaya entendiendo eso de esta manera, Jesús hablaba de sí mismo y del Padre, dos personas, nótese esto, son dos personas, son dos seres, pero hablaba de Jesús y del Padre, de sí mismo y de su Padre como Dios. Así que Dios ahí a cuántas personas involucra, a dos seres, a dos personas, a Jesús y al Padre. Por supuesto no estoy diciendo que el Espíritu Santo también no forme parte aquí, estoy hablando del contexto de lo que dice esta cita específica. Hay otras citas donde también se implica el Espíritu Santo aquí. Así que si la hermana White no tuvo ningún problema con entender el término Dios en ciertas citas, como en referencia a la persona del Padre, a un ser personal, también a veces el término Dios pues involucra a más personas. En este caso involucró al Padre y al Hijo. Así que cuando Jesús dijo no hay bueno sino uno, es decir Dios, ahí está Jesús y el Padre. Y por supuesto el Espíritu Santo también es bueno. Pero quiero que se entienda que cuando se habla de la deidad, cuando se habla de las personas divinas y se usan los términos ninguno, uno, solo, único, pues eso no quiere decir que no haya otra persona en la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres personas, son tres seres, y ellos forman a un Dios, el único Dios, que no hay ningún Dios, otro Dios fuera de ellos. Por ejemplo, esto pasa también de manera similar con 1 Timoteo 6, 15, 14 al 16. Dice ahí, se habla de Dios el Padre, usted puede leer el texto, y dice, se lo menciona como el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora se usa la palabra solo. Si lo entiendo así, el único soberano que debemos encontrar en la Biblia es Dios el Padre. Cristo no es el soberano, Cristo no es soberano, porque el solo soberano, o sea que si es solo, no debe haber más, ¿no es así? ¿Es correcto? Solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, es Dios el Padre. Además dice que es el único que tiene inmortalidad, así que el único que tiene inmortalidad es Dios el Padre. Así lo interpretaría un semiarriano, un antitrinitario. Así que el único que tiene inmortalidad es Dios el Padre, el solo soberano es Dios el Padre que habita en luz inaccesible. Ahora, la hermana White, que no entendía esto así, que era de un pensamiento más trinitario, en Mensajes Selectos tomo 1, página 354, dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. Este idioma solo puede ser utilizado por la deidad. Todas las cosas creadas viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes dependientes de la vida del Hijo de Dios. Por muy capaces y talentosos que sean, por grandes que sean sus capacidades, son reabastecidos de vida desde la fuente de toda vida. Ahora, ¿quién es esta fuente de toda vida? Muchos dirían que es el Padre, pero ella dice aquí que es Cristo. Él, hablando de Cristo, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz y vida. Ahora, esto en el contexto bíblico se estaba refiriendo al Padre, hablaba de Dios el Padre. Ahora la hermana Juan está tomando esto y se le está aplicando no a Dios el Padre, sino a Cristo. Dice que Cristo es el único que tiene inmortalidad. Si cuando lo leí en la Biblia eso quería decir que solo el Padre es el único que tiene inmortalidad,
Entonces cuando leo esta cita de la hermana White, debo creer que la hermana White creía que solo Cristo tenía inmortalidad, es el único que tiene inmortalidad y no el Padre. Claro que no. Ahí único implica la deidad, a todas las personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ella aplica a Cristo este título, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz y la vida. Podría decir, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que yo creo que nadie debe tener dudas que ahí se habla de Cristo. Cristo dijo eso. Todos los seres humanos en nuestro mundo toman su vida de Él. Él es el manantial, la fuente de la vida. Eso es lo que dice ella de Cristo. Ahora, regresando a Timoteo, y este dilema lo encontramos no solo al comparar los textos bíblicos con lo que la hermana White entendía de la deidad, sino en la misma Biblia. Primera de Timoteo 6:15 dice que el Padre es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando vamos a Apocalipsis 1:5, se dice de Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que no hay un solo soberano, el Padre, porque Cristo también es el soberano de los reyes de la tierra. Pareciera ser que se contradice la Biblia, pero no es así cuando entiendes el asunto de la Trinidad, que ellos son uno. En el conflicto de los siglos se habla de lo siguiente de Cristo. Dice, sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo. Por si a alguien se le ocurre pensar que Cristo es el soberano de la tierra, pero el Padre es el soberano del universo. No, la hermana White llama a Cristo el soberano reconocido del cielo. Así que Cristo es soberano en la tierra, pero soberano en el cielo y en todo el universo. Así que es el solo soberano junto con el Padre. Así que esto solo soberano implica a las personas de la deidad y no podemos aplicarlos de manera cerrada a solo la persona del Padre. Incluso cuando la Biblia dice que es solo soberano, ahí la palabra solo abraza a estas tres personas. Apocalipsis 17:14 y 19:6 llaman a Cristo Señor de señores, Rey de reyes, o Rey de reyes y Señor de señores. Así que aunque 1 Timoteo 6:15 dice que el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores es el Padre, Cristo también es soberano en el cielo y en la tierra, y es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto es lo que sucede en la deidad, y puedes entender esto sin contradicción alguna, solo si tienes una idea y un planteamiento trinitario. Ahora, en cuanto al único Dios verdadero, uno de los textos favoritos de estas personas, de estos hermanos y amigos antitrinitarios, es Juan 17:3. Dice allí, hablando de Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando de su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ahí el único Dios verdadero es el Padre, y no lo vamos a discutir. Ahora, si usted lee el Ministerio de Publicaciones, página 446, párrafo 6, allí la hermana White dice que Cristo Jesús es el único Dios verdadero. Está hablando de los evangelistas, de la obra de evangelismo que ellos hicieron y cómo las personas que se salvan en el cielo agradecen por esta obra. Y dice uno de ellos, yo era un pagano en tierras paganas, tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Así que el evangelio verdadero, el verdadero evangelio que se predicó a estas personas que entraron al cielo y fueron salvadas, es el evangelio que entiende que Jesús es el único Dios verdadero. Ahora, esto sería totalmente inaceptable por nuestros amigos antitrinitarios que sostienen que el único Dios verdadero solo es el Padre. La hermana White no tuvo ningún problema con decir que Jesús es el único Dios verdadero. Y por supuesto, ustedes saben que ella no creía que Jesús y el Padre eran el mismo ser o la misma persona, o sea, no tenía un pensamiento modalista o unicitario. Este planteamiento de la unicidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, el mismo ser, simplemente que se cambia de rostro. Esto es errado. Se trata de tres personas, tres seres separados y distintos. Sin embargo, ellos en su unidad, en la Trinidad, ellos forman al único Dios verdadero. Por eso la hermana White podía llamar a Cristo el único Dios verdadero sin tener problema alguno con también entender que el Padre es el único Dios verdadero. Ahora, para terminar, quiero que quede claro la igualdad de divinidad y autoridad que hay entre el Padre y Cristo. Por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 155, párrafo 3, dice ahí, Satanás era consciente de su poder, de otra manera no se habría empeñado en un conflicto con el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Y usted sabe aquí de quién se está hablando.
Estos títulos, Padre Eterno y Príncipe de Paz, son aplicados por el profeta Isaías a Cristo. Es Cristo el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Ahora lo llama ella el Dios Todopoderoso. Una enseñanza que también tienen nuestros amigos antitrinitarios es que no reconocen que Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso. La hermana White sí creía que Él era el Dios Todopoderoso. En la revista Señales de los Tiempos, 3 de mayo de 1899, párrafo 15, dice: el yo soy encarnado es nuestro sacrificio permanente. El yo soy es nuestro redentor, nuestro sustituto, nuestra garantía. El yo soy es nuestro salvador. En él se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Debemos reconocer y recibir a este salvador todopoderoso. Así que Cristo es todopoderoso para la hermana White. Debemos contemplarlo para que seamos semejantes a Él en carácter. Si alguien le dice que Cristo no es todopoderoso, está equivocado. En el conflicto de los siglos, página 485, párrafo 3 dice: sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder del Padre. Algunos creen que Cristo tenía menos autoridad que el Padre, que estaba por debajo del Padre en cuanto a autoridad se refiere, y era menos poderoso. No, dice la hermana White que tiene la misma autoridad y el mismo poder, y es el soberano reconocido en el cielo. Ese es Cristo, el Hijo de Dios. La revista Review and Herald, 8 de noviembre de 1892, párrafo 3, dice: la única manera como se podía restaurar a la especie caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él, igual a Dios, y poseedor de los mismos atributos de Dios. O sea que si poseía los mismos atributos de Dios, debía tener la eternidad absoluta. No puede ser menos eterno que Dios el Padre, o tener un comienzo en la historia cuando el Padre no comenzó. Nunca hubo un comienzo en la historia para el Padre. Él es eterno, absolutamente eterno. Cristo entonces, si posee los mismos atributos, debe ser coeterno con el Padre. De otra manera no podría tener los mismos atributos, al menos no el de la eternidad. Carta 131 de 1897 dice: nuestro Dios y Salvador es omnisapiente. Esto es que todo lo sabe, no hay nada oculto a su mente. Todo suficiente. Él vino a nuestro mundo para hacer su perfección, para que su perfección pudiera ser revelada a nosotros. Review and Herald, 28 de junio de 1892, párrafo 3 dice: para salvar al transgresor de la ruina, el que era coigual a Dios, ofreció su vida en el Calvario. Así que para la hermana White, Cristo y Dios el Padre eran coiguales. No hay diferencia en cuanto a divinidad se refiere. Una cita bastante reveladora es el Instructor de la Juventud, 16 de diciembre de 1897, párrafo 5, dice: desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos, o sea, solo un poco menos que idénticos. O sea, estaban ahí casi idénticos, casi no se podían diferenciar. Casi idénticos, pero había algo, había cierta diferencia para saber quién es quién era el Padre y quién era Cristo. Los ángeles podían identificarlos, pero era solo un poco menos que idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. Así es como son uno en la deidad. La última cita dice: las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado cuando Él planteó el reclamo de que Él y el Padre eran de una sustancia, poseyendo los mismos atributos. Así que no hay diferencia alguna entre la sustancia de Dios el Padre y la sustancia de Cristo. Así que no te dejes confundir cuando te citen estos textos donde se habla solamente y se dice que el único Dios verdadero, el solo soberano, el único que tiene inmortalidad, porque aquí cuando se habla de la deidad, estas palabras abrazan e involucran a las tres personas. Espero que este estudio y este material haya sido de bendición para ti, al menos te haya hecho reflexionar y te invite a estudiar este asunto que es bastante significativo. Que Dios te bendiga. Maranata.